el nervio, ¿sí? Porque para que un músculo se contraiga necesita de información nerviosa motora. La contracción muscular necesita de nervios. Si el nervio no funciona, el músculo no se contrae. Entonces vamos a ver qué sucede, qué mecanismos suceden a nivel del nervio para que ocurra la contracción, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver cómo se excita el músculo esquelético. Bueno, cada nervio, ¿sí? O sea, hay nervios que son motores, hay nervios que son sensitivos y hay nervios que son mixtos. Cuando hablamos de médula espinal, la médula espinal en la vía ascendente, que es desde afuera y va de médula a encéfalo, es una vía sensitiva. La vía descendente, que es de encéfalo a médula, de médula a nervios, es la vía motora, ¿sí? Entonces, existe a nivel de la médula espinal motoneuronas. ¿Sí? A nivel de la médula espinal existen motoneuronas. Entonces, la información puede ir desde la médula espinal al nervio directamente, cuando es por reflejo, o puede ir de encéfalo a médula, de médula a nervio, ¿sí? Ahí es donde está totalmente excitado el músculo. Ahí está. Entonces, las fibras musculares esqueléticas están inervadas por fibras nerviosas la mayor parte del tiempo mielinizadas, porque deben ser rápidas. La información que va al músculo debe ser rápido para el movimiento. Y estas fibras nerviosas, estos nervios mielinizados, salen de una motoneurona que está en la médula espinal. ¿Sí? Son porque son nervios periféricos, entonces tiene que salir de la médula espinal. Ahora, cuando el nervio va al músculo específico, ¿sí? Para inervarlo, existe una parte que se llama botón terminal. La parte final del nervio se llama botón terminal. Y cuando el botón terminal se une a la fibra muscular, ¿está todo bien sin romper toda la sala de clase, por favor? Cuando el botón terminal se une a la fibra muscular, ocurre lo que se llama unión neuromuscular. En esa unión neuromuscular, el nervio trae la información, o sea, la inervación, la acción lo trae y lo pasa del nervio al músculo en ambas direcciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, a nivel de este espacio? A nivel de este espacio existe, acá tenemos el nervio, esta parte es el botón terminal, entonces podemos también llamarlo región presináptica, región postsináptica, y el espacio entre estos se llama hendidura sináptica. ¿Sí? La sinapsis es la unión de la neurona a su órgano diana. ¿Sí? Por eso se llama presináptico, postsináptico o hendidura sináptica. Entonces dice, es el complejo de terminaciones nerviosas ramificadas en la superficie muscular. Esa es la placa motora terminal. Ahora, dice, la membrana invaginada se denomina gotera sináptica o valle sináptico. ¿Qué es esto? Aquí está la gotera, ¿sí? Estas invaginaciones de la membrana del músculo. Luego dice, el espacio sináptico, hendidura sináptica, entonces es entre la gotera, ¿sí? El espacio que hay entre las goteras serían estos. En fin, importan no mucho, son más que terminologías. Ahora, ¿qué es lo importante aquí en la parte de la liberación del nervio? Es un neurotransmisor, una sustancia química, ¿sí? Que actúa como neurotransmisor esencial en la contracción muscular, que es la acetilcolina. La acetilcolina tiene que ser liberada por el nervio. El nervio libera acetilcolina, ¿para qué?
¿Recuerdan la clase 3, más o menos 3 o 4, donde estudiábamos señales, o sea, canales que se activan por señales químicas y canales que se activan por señales eléctricas, ¿sí? Canales activados por voltaje, canales activados por señales químicas. Y dentro de las señales químicas teníamos el receptor de acetilcolina, el receptor nicotínico. Pasa. El receptor nicotínico de acetilcolina. ¿Recuerdan? Que dos acetilcolinas se debían de unir para que se abra el canal y por este receptor ingrese sodio. ¿Recuerdan eso? Eso vamos a aplicar acá ahora. Entonces, nosotros, ¿sí? Tenemos así. Cuando el impulso nervioso, ¿sí? Cuando el impulso nervioso llega, o sea, que se manda la información de encéfalo a médula, de médula a nervio. Y cuando pasa esa información de nervio para llegar al músculo, esa información nerviosa llega acá, en el botón terminal. ¿Qué tenemos en el botón terminal? En el botón terminal tenemos, esta es la membrana del nervio. Aquí tenemos lo que se llama barra densa. Y aquí estos son los canales de calcio activados por voltaje. Vamos a ver qué hace. Entonces, aquí canal de calcio activado por voltaje y aquí las barras densas. Entonces, cuando llega la información nerviosa al nervio, a esta región, llega la información nerviosa aquí, esta barra densa se encarga de detectar el voltaje que hay en la membrana del nervio, ¿sí? Ese voltaje, esa información nerviosa que llega al botón terminal produce que se abran estos canales, que se abran los canales de calcio. Llega la información nerviosa al botón terminal, ahí se abren los canales de calcio activados por voltaje. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar más calcio? Aquí, en el citosol del nervio o en el espacio extracelular. ¿Dónde encontramos más calcio? Espacio extracelular. Entonces, ¿cuál va a ser la tendencia? Por difusión simple del calcio. ¿Entrar dónde? ¿En cuál? Estamos hablando del nervio. El canal de calcio activado por voltaje está acá en la membrana del nervio. Si el calcio es mayoritariamente extracelular, la tendencia del calcio va a ser ingresar al nervio. Porque como hay más calcio aquí en el espacio extracelular, por difusión simple, el calcio va a ir de donde hay más hacia donde hay menos para generar equilibrio. Entonces, el calcio, por gradiente de concentración, va a entrar al nervio. Y el calcio, ¿qué es? El calcio es una carga positiva, es un ion con carga positiva, es un catión. Entonces, al entrar el calcio al interior del nervio, produce la despolarización del nervio, la despolarización de la membrana del nervio. Lo que genera que las vesículas de acetilcolina, porque la acetilcolina está empaquetada, ¿sí? Está dentro de vesículas. Entonces, cuando el calcio ingresa al interior del nervio, la membrana del nervio se despolariza porque entran muchas cargas positivas, lo que es una señal para que las vesículas de acetilcolina se fusionen con la membrana plasmática y esta acetilcolina pueda ser liberada por exocitosis. ¿Sí? O sódio entra um pouco para abrir os canais, para depois entrar o resto fazer despolarização. En la membrana del músculo. Somente no músculo. No solamente en la membrana del músculo, pero para lo que estamos viendo, sí en la membrana del músculo.
El sodio puede ingresar junto con el calcio. Hay canales que son cotransporte de sodio y calcio. Podría ser, ¿verdad? Pero si hablamos en mayor cantidad, es el calcio el que ingresa en el interior de la membrana del nervio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la membrana del nervio es más selectiva al calcio por el hecho de que tiene más canales iónicos de calcio. Puede tener también otros tipos de canales, por ejemplo, el de cotransporte de sodio y calcio, pero en menor cantidad. Entonces, depende mucho del canal o los canales que tenga cada membrana para que sea específico a un ion o a una molécula. A pergunta era se não precisa que quando a gente está falando de sódio, precisa entrar uma quantidade pequena, né, que são os canais lentos, para ativar e só assim abrir os canais rápidos. Es que Aí a pergunta si no precisamente por el hecho de que la información nerviosa ya es el estímulo, tipo la corriente eléctrica, claro, la corriente eléctrica es la información nerviosa que viene por la vaina de mielina, ya es suficiente como para que a partir de la barra densa y la membrana se detecte este cambio de voltaje. ¿Sí? ¿Quedó claro para todo eso? La corriente eléctrica ya es suficiente información como para el cambio de voltaje. ¿Sí? Entonces, sí, pregunta. ¿Nótese ya? No, hablando de Fs, ¿pudieron ingresar todos a la plataforma? Ainda não. Tem um ou outro aí que está terminando a matrícula agora. Porque yo ya les estoy alzando todos los materiales a la plataforma. Mas eu estou passando no drive da turma. Está bueno, está bueno. Ah, ya tenés solución acá, resuelve la chica. La chica te resuelve. Ok. Ah, no le voy a decir. El chipar. Bueno, entonces, estamos diciendo que ya es suficiente, la información nerviosa ya es suficiente para que ocurra este cambio de voltaje. Y, o sea, es la información que llega. Y esa información que llega es la que abre los canales de calcio. Entonces, imagínense, información nerviosa llega aquí y esa información abre los canales de calcio para que el calcio pueda ir desde el espacio extracelular hacia el interior de la fibra nerviosa. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Una vez que ingresó el calcio, son muchas cargas positivas en el interior del nervio. Esas cargas positivas generan que las vesículas de acetilcolina se fusionen con la membrana plasmática del nervio y cuando se fusionan libera esta acetilcolina por exocitosis. Entonces ahora la acetilcolina está en el espacio sináptico. Y ahora que la acetilcolina está en el espacio sináptico, se pueden unir dos acetilcolinas a su receptor. Entonces, acá, esos serían los receptores de acetilcolina. ¿Sí? Entonces, cuando esta acetilcolina se libera al espacio sináptico, esta acetilcolina puede unirse a su receptor. Se necesitan dos acetilcolinas que se unan a su receptor nicotínico. ¿Para qué? Para que este receptor actúe como un canal y pueda ingresar sodio al interior de la fibra muscular, porque acá nosotros ya tenemos fibra muscular. Entonces, los receptores nicotínicos de acetilcolina se encuentran aquí en la membrana plasmática del músculo, en el sarcoplasma. No el sarcoplasma, sarcolema. ¿Sí? Aquí. Ahí se encuentra. Entonces, ¿qué provoca? Lo que estaba diciendo la compañera. Cuando la acetilcolina, dos acetilcolinas, se unen a su receptor, ingresa sodio. Y la entrada de ese sodio va a estimular
a esto, a los canales de sodio activados por voltaje. Esos canales de sodio activados por voltaje, ¿de dónde vino el voltaje? Del receptor nicotínico acetilcolina. Entonces, la entrada de sodio, está sodio en el espacio extracelular, en la hendidura sináptica, la entrada de sodio al interior del músculo cambia un poquito la polaridad de la membrana, se vuelve un poquito más hacia el lado positivo y eso estimula a los demás canales de calcio, a los demás canales de sodio para que entre mucho sodio y ocurra la despolarización completa del músculo. Cuando ocurre esa despolarización del músculo, ese es el momento que el retículo sarcoplásmico libera calcio para que ocurra la contracción muscular. Entonces tenemos dos cationes. El calcio que ingresa al nervio para que el nervio libere acetilcolina, la acetilcolina se une a su receptor, ingrese sodio, estimule a más canales de sodio, ingrese mucho sodio, despolarización, estimula el retículo sarcoplásmico libera calcio. Siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando haya acetilcolina en el espacio sináptico, va a haber esta excitación. Entonces, en algún momento hay que quitar a la acetilcolina del juego. ¿Para qué? Para que la contracción termine. Mejor dicho, para que la excitación termine. Entonces, ¿qué va a pasar con la acetilcolina? La acetilcolina debe de quitarse la acetilcolina de esta región, que es el espacio sináptico. Acá tiene que terminar esta acetilcolina. Y pueden terminar de dos formas. La primera y la gran mayoría es gracias a la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa, que es la que va a dividir en acetato y colina. La colina se reutiliza, ¿sí? O sea, es como que divide a la acetilcolina en sus dos porciones principales y los elementos se vuelven a reutilizar para formar próximamente otra vez otra molécula de acetilcolina, ¿sí? Se recicla. Esa es la mayor parte de las veces. Cuando dice acetilcolinesterasa, asa es de lisis, es enzima, ¿sí? Y la función de esta acetilcolinesterasa es la destrucción, o mejor dicho, la lisis de la acetilcolina. Y como la acetilcolina ya no está en forma de acetilcolina, ya no sirve. Ya no sirve para seguir haciendo la excitación. Entonces, la acetilcolina es destruida por la acetilcolinesterasa en la gran mayoría. Otras difunden hacia el exterior del espacio sináptico y ya no están disponibles para actuar sobre la membrana de la fibra muscular. Es decir, desaparecen por un mecanismo que más o menos la capta y la elimina del cuerpo, ¿verdad? Pero la mayor parte es gracias a esta enzima. Entonces, dice, la rápida entrada de iones sodio en la fibra muscular cuando se abren los canales activados por acetilcolina hace que el potencial eléctrico en el interior de la fibra vaya entre menos 94, menos 90, menos 80 hacia dirección positiva y ocurre ahí la despolarización, ¿sí? Entonces, después esto va a salir potasio y va a ocurrir la repolarización hasta que vuelva en reposo, ¿sí? Pero dice, en la zona local de la placa terminal aumenta en dirección positiva, generando un potencial local determinado potencial de placa terminal. ¿Por qué potencial de placa terminal? Y es porque exactamente la unión neuromuscular es lo que ocurre. Este potencial después se va distribuyendo por toda la membrana de la fibra muscular. Pero la unión en sí del nervio es en un solo punto del músculo. Después se va distribuyendo la información por todo el músculo, pero la unión en sí es en un solo punto y normalmente suele ser en el medio del músculo. Entonces, una forma de controlar, o sea, una forma de seguridad que tiene el cuerpo para que el músculo no entre en sobreexcitación, porque el neurotransmisor acetilcolina lo que hace es excitar la musculatura. Entonces, para evitar eso, dice,
El factor de seguridad es que cuando se estimula la fibra nerviosa a frecuencias mayores de 100 veces por segundo durante varios minutos, provoca la disminución del número de vesículas de acetilcolina, reduciendo los impulsos que pueden pasar hacia la fibra nerviosa. Es decir, si por varios minutos la descarga es de 100 veces por minuto, ¿sí? Mejor dicho, por segundo, más de 100 veces por segundo, en algunos minutos va a ocurrir la fatiga. ¿Por qué? Porque liberó tanta acetilcolina que ya no tiene acetilcolina como para seguir sobreexcitando. O sea, todo lo que tenía el nervio ya lo liberó y ya cierra la excitación. Por más que se siga mandando la información nerviosa, el botón terminal ya no libera acetilcolina. ¿Por qué? Porque la acetilcolina ya está en exceso en la hendidura sináptica. Es como un mecanismo de protección para que no ocurra una sobreexcitación. Entonces, ahí lo que pasa es que ya no se libera la acetilcolina y entra en acción la acetilcolinesterasa para que termine la contracción, o sea, la excitación para la contracción. Bueno, vamos a ver ahora un poquito lo que le estaba explicando, pero en forma de paso a paso. O sea, lo que yo trato de hacer siempre son esquemas y ese mecanismo de uno a uno, del paso a paso. ¿Para qué? Para que quede más comprensible el proceso, el mecanismo, ¿sí? Yo te puedo pedir ayuda con el primero, ¿sí? Fuerza, dale, porque así yo mido la participación del grupo. Ustedes creen que yo les pido ayuda. La verdad, lo que estoy haciendo es ver si participan o no participan, para después puntuar. Les conté, perdón. Era un secreto. Era un secreto de docentes. ¡Fuerza! Bueno. Mira, yo una vez nomás le hiciste uno. Una sola vez. Vayan, ¿me puedo ayudar vos? El uno nomás. Leer y después ya explicamos. Viste, una mujer no me decepciona. Hasta la unión neuromuscular, la terminación nerviosa de la fibra nerviosa periférica. Muy bien. Entonces, recuerden que el lugar donde se forman las proteínas, las enzimas y que después deben madurarse y ser compactadas y empaquetadas y en forma de vesícula, es en el aparato de Golgi. ¿Aparato de Golgi de quién? Del nervio. En este caso, del nervio. Porque el nervio es el que va a liberar la acetilcolina. Entonces, el nervio produce la acetilcolina en su aparato de Golgi, un proceso, pero en el aparato de Golgi lo pone en forma de vesículas. Como si fuese que yo haga pipoca y después lo pongo en una bolsa y lo tapo. Y después lo pongo a exportación. ¿Sí? Entonces, más o menos eso es lo que hace el aparato de Golgi. ¿A qué nivel? A nivel de la motoneurona de la médula espinal. Acá. Porque de ahí va a salir la información nerviosa. ¿Sí? Entonces, ahí ocurre la formación y empaquetamiento de la acetilcolina en la motoneurona de la médula espinal y después se distribuye por todo el nervio hasta llegar al músculo. ¿Sí? Ok. ¿Me puedes ayudar con el test? La acetilcolina se subjetiva em instituição pela terminação nervosa para deve ser transportada imediatamente através da membrana da vesícula hasta su interior. Ok, entonces, la vesícula se va a ir haciendo en el aparato de Golgi hasta que va a empaquetar a nivel del botón terminal a la acetilcolina en sí. Primero se realiza la vesícula y luego la acetilcolina se empaqueta en dentro de estas vesículas. ¿Sí? Eso es lo que dicen los dos. ¿Sí? Ok, 3 podría ser. La acetilcolina se libera quando um potencial de ação liga
a la terminación nerviosa, abrindo los canales de calcio, provocando que el calcio aumente la velocidad de la función de las vesículas con la membrana terminal y provoca la ruptura de las vesículas, liberando por exocitose la acetilcolina, así el espacio sináptico. A la acetilcolina, falta una A para que tenga sentido. Ok, entonces, lo que dice, la acetilcolina se libera cuando la información nerviosa llega aquí al botón terminal, lo que abre el canal de calcio, calcio ingresa en el interior del nervio y la entrada de calcio estimula que las vesículas de acetilcolina se fusionen con la membrana plasmática y la acetilcolina sea liberada por exocitosis a la hendidura sináptica. Débora, el 4 por favor. La acetilcolina es definida por la acetilcolina y procesada acetilcolina. Esta última sería la designación legal para ser verificada para tomar legalmente. Entonces se reutiliza una vez que ¿para qué se degrada esa acetilcolina? Para que termine la excitación, para que ya no se una al receptor de acetilcolina. Porque si hay acetilcolina disponible en la hendidura sináptica, se va a seguir uniendo a su receptor. Entonces, ¿qué va a hacer ese receptor? Va a seguir metiendo sodio al músculo. Entonces, ¿qué va a pasar en el músculo? Va a terminar despolarizado, totalmente despolarizado. ¿Sí? Entonces, eso, se tiene que terminar la acción de la acetilcolina. Súper. Ahí vamos a poner el 5. Sí, el 5. Que está unida a la membrana de las zonas de las vesículas originales. Las bacterias que contraem e hacen que las incluyan hacen que el bote de la membrana produzca de esta manera de las vesículas. Y el paso de la evolución de la acetilcolina es desbocada hace que el bote de las vesículas ya Entonces, gracias a la clatrina, nosotros aquí que está aquí en la membrana del nervio, ¿sí? La clatrina lo que hace es cerrar a la membrana plasmática. A la membrana plasmática del nervio la cierra, entonces ya está disponible nuevas vesículas. La cierra y ya está disponible otra vesícula. ¿Sí? Que se va a cargar otra vez la acetilcolina. ¿Sí? Eso es lo que explica. Entonces, esos son un poco los detalles desde la visión del nervio. Falta una sola partecita para terminar la visión del músculo, desde el músculo. Ya terminamos prácticamente la visión desde el nervio. O sea, ¿qué pasa en la fibra nerviosa para que esta fibra nerviosa pueda liberar la excitación al músculo? ¿Sí? Pero ahí tenemos lo que es el potencial de membrana y el potencial de acción. La clatrina es una proteína que tiene la función de, si la membrana plasmática está abierta, la clatrina une la membrana plasmática y la vuelve indemne. Sí. No cierra el canal de calcio, cierra porque a la membrana plasmática que fue abierta por exocitosis. Acuérdate que tu membrana plasmática es así. Si entra algún material, entra por endocitosis y la membrana plasmática va a hacer esto. Si alguna cosa sale de la célula por exocitosis, la membrana plasmática va a hacer esto y queda abierta. Entonces, la clatrina es la encargada de volver a cerrar. Esa es su función. De reestablecer la membrana plasmática. Muy bien. Algunas diferencias que hay entre el potencial de acción y el potencial muscular.
sabe a velocidade em condução, ele deixa assim, se usa funcionamento e uno é assim, pela velocidade de condução das fibras nerviosas e dadas grandes necessitam alguns para ele. Ahí lo que quiere decir, entre el potencial de acción y el potencial del nervio, prácticamente en reposo tienen los mismos mil equivalentes, entre 90, 94, 80 milivoltios, mejor dicho. Milivoltios es el estado de reposo de ambas membranas, tanto del nervio como del músculo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dice la duración del potencial de acción, la duración, cuánto dura esa llegada de la información y para que ocurra toda la despolarización. La acción dice es de 1 a 5 metros por segundo, no, milisegundos, perdón, milisegundos, está bien. El potencial de acción es de 1 a 5 milisegundos en el músculo esquelético, aproximadamente 5 veces mayor que en los nervios mielinizados. Es decir, que la duración del potencial de la información nerviosa que llega al músculo es una duración más extensa, o sea, la información que llega al músculo dura más que la información enviada por el nervio. O sea, la información del nervio es corta, rápida y acabó. En cambio, esa inervación en el músculo dura más. Esa información cuando llega ya al músculo dura unos cuantos segundos más. ¿Sí? Eso en cuanto a duración. Otra cosa es velocidad. ¿Sí? Entonces dice, la velocidad de conducción es de 3 a 5 metros por segundo, aproximadamente un octavo de la velocidad de conducción de las fibras nerviosas mielinizadas. ¿Sí? Entonces, la velocidad del nervio es mayor que la velocidad del músculo. ¿Sí? Entonces, esos son algunas diferencias y similitudes que tiene. Ahora, ¿ustedes recuerdan los túbulos T que habían visto en músculo? Vamos a ver, en el paso a paso. ¿Recuerdan esta imagen? ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? La membrana plasmática del músculo. Vamos a ver ahora otra vez una visión desde el músculo. El sarcolema o membrana plasmática del músculo tenía algunas pequeñas fenestraciones, agujeritos. ¿Para qué? Para que a partir de aquí haya algo que se llama túbulo T. Túbulo T, cisterna terminal, ¿sí? Es igual. Entonces, al lado de este túbulo T o túbulo transverso o cisterna terminal, ¿sí? A sus lados están los retículos sarcoplásmicos en forma de red que envuelve a la fibra muscular, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? La información nerviosa va a entrar por este túbulo T y esta información nerviosa va a despolarizar a la membrana. ¿Para qué? Para que esta despolarización corra en toda la fibra muscular, pero también en el retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, quédense con esa imagen y vamos a ir a la de hoy. Entonces, imagínense acá, llegó la información, esta es la membrana, ¿sí? El sarcolema, la membrana del músculo. Entonces llegó la información y la información va a entrar acá, por este túbulo T o túbulo transverso o cisterna terminal, como le quieran llamar. Y a los lados ya está el retículo sarcoplásmico. Entonces, este es el túbulo T, ¿sí? Este es el túbulo T y este ya es la membrana del músculo, ¿sí? Porque miren, entonces el túbulo T tiene una parte externa y una parte interna. Este sería como su porción externa y aquí estaría como su porción interna. Entonces, cuando llega
la despolarización de la membrana muscular, entonces se abren los canales de calcio. ¿Cómo? En este túbulo T, ¿sí? En la membrana del músculo, a nivel de los túbulos T, existe un receptor que se llama receptor de dihidropiridina. Receptor de dihidropiridina. ¿Sí? Entonces dice, cuando el potencial de acción alcanza el túbulo T, el cambio de voltaje es detectado por receptores de dihidropiridina que están ligados a canales de liberación de calcio. Acá están canales de liberación de calcio. Este es el retículo sarcoplásmico, este es el canal de calcio, ¿sí? Y este es el receptor de dihidropiridina. ¿Dónde está este receptor de dihidropiridina? Acá en el túbulo T, ¿sí? Entonces, ¿cómo también se le llama? Dice también denominados canales receptores de rianodina. Así también se le llama a este canal, ¿sí? Canal de liberación de calcio o de rianodina, receptores de rianodina, ¿sí? Ok, ¿dónde se encuentra este canal? En el retículo sarcoplásmico. Entonces, cuando el músculo está en reposo, fuera de la membrana del músculo positivo, dentro de la membrana del músculo negativo, son en reposo. Entonces, este receptor de dihidropiridina detecta que adentro es negativo, entonces mantiene cerrado el canal de calcio. Este es el retículo sarcoplásmico. Recuerden que el retículo sarcoplásmico contiene mucho calcio. Calcio hay en el retículo sarcoplásmico o en el espacio extracelular, ¿sí? Entonces, cuando el músculo está en reposo, ¿sí? Aquí es negativo adentro, afuera positivo, este receptor detecta eso y deja cerrado el canal. Ahora, cuando pasa lo que vimos ya, se libera el nervio, ¿sí? El nervio le ingresa calcio, calcio ingresa al nervio, el nervio libera acetilcolina, la acetilcolina, dos acetilcolinas se unen a sus receptores, estos receptores dejan pasar sodio, eso despolariza la membrana, generando que más canales de sodio se abran. Y ahí entonces se despolariza la membrana. Cuando se despolariza la membrana del músculo, entonces este receptor de dihidropiridina detecta ese cambio de voltaje, detecta la despolarización, entonces libera al canal de calcio para que se libere calcio en el citosol del músculo y así el calcio se pueda ir a unir a la troponina C y empiece la contracción. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Entonces, este receptor de dihidropiridina lo que hace es detectar cuando la membrana está en reposo, está despolarizada o está repolarizada. Entonces, cuando la membrana empieza a despolarizarse gracias a la entrada de sodio, la membrana muscular empieza a despolarizarse gracias a la entrada de sodio, este receptor detecta ese cambio y dice, bueno, en el interior está siendo despolarizado, es momento de liberar el calcio. Entonces sale, libera este canal de calcio del retículo sarcoplásmico y este calcio va a ir a actuar sobre la troponina C. La troponina C se une al calcio y ahí se desactiva la troponina y la troponina T estira a la tropomiosina y la tropomiosina libera la actina y ahí empieza todo el proceso de contracción. Entonces, así como si está presente la acetilcolina, hay excitación, mientras esté presente el calcio, ahí en el citosol del músculo va a haber contracción. ¿Sí? Excitación es una cosa y contracción es otra cosa. Entonces, así como yo, para que termine esa excitación, yo tengo que quitar a la acetilcolina de la hendidura sináptica, así también en algún momento yo tengo que volver a guardar ese calcio. ¿Y cómo va a pasar ese guardar el calcio? Así como el receptor de dihidropiridina detecta la despolarización, ¿sí?
también va a detectar la repolarización. ¿Y cuando está en repolarización? El sodio está adentro, el potasio está afuera. Así es la repolarización. Y este receptor de dihidropiridina detecta que volvió a ser negativo adentro, ¿sí? Dentro de la membrana del músculo. Entonces vuelve a cerrar los canales de calcio y ya no sale más calcio. Pero ahora, ¿qué tenemos? Fase de repolarización. En la repolarización, adentro está el sodio, adentro está el calcio también liberado por ahí, y afuera está el potasio. Esto tiene que volver a reinvertirse todo. Cada uno tiene que ser ordenado en su sitio común. Y para eso, para que vuelva realmente a estado de reposo por completo, existe un transporte activo llamado bomba. Bomba de sodio y potasio, bomba de calcio. Entonces, de la repolarización, sodio adentro del músculo, calcio ahí liberado también en el músculo. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? La bomba de sodio y potasio lo que hace es quitar 3 sodios, meter 2 potasios. Check, ya sodio y potasio. Ahora falta calcio. Entonces, tanto en la membrana plasmática del músculo como en la membrana del retículo sarcoplásmico también existen bombas. Entonces, la bomba de calcio lo que hace es meter el calcio dentro del retículo y quitar el calcio fuera de la célula. Y ahí ya se ordenó cada ion en su lugar común. Y para asegurar que ese calcio ya no se va a volver a escapar, ¿sí? A escapar del retículo sarcoplásmico, entonces existe una proteína que se llama calsecuestrina. La función de la calsecuestrina es atraer a los iones calcio como si fuese un imán. ¿Saben lo que es un imán? Imán. ¿Sí? Entonces, la calsecuestrina es una proteína que tiene la función de atraer para sí todos los iones calcio, asegurando que el calcio quede fijo, ¿sí? Dentro del retículo sarcoplásmico. Pero, como les dije, la mayor parte del calcio se guarda en el retículo sarcoplásmico, el retículo endoplasmático del músculo. Pero también existe ciertos iones calcios que salen de la membrana muscular, ¿sí? Existen ciertos iones calcio que gracias a la bomba de calcio va a ir aquí a lo que se llama hendidura sináptica. Y es ese calcio que sale de la hendidura, o sea, que se encuentra en la hendidura sináptica, lo que en el próximo potencial de acción va a entrar dentro del nervio. ¿Me siguen? Más o menos. 100% não, mas a boa parte. Esse não é escapado do retículo sarcoplásmico. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver este. Esta es la membrana del músculo. La membrana plasmática del músculo, ¿sí? Aquí ustedes tienen su retículo sarcoplásmico, ¿sí? Muy bien. ¿Qué ustedes tienen? Ustedes tienen bombas de calcio aquí en la membrana y tiene bombas de calcio, ¿sí? Aquí también en el retículo sarcoplásmico, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando
yo quiero que haya una despolarización gracias al receptor nicotínico, ¿sí? Receptor de acetilcolina. Acá se va a unir la acetilcolina. ¿Y qué va a ingresar? Sodio. ¿Sí? Ingresa sodio. Este cambio, la entrada de sodio genera que adentro sea positivo y afuera sea negativo. Lo que hace que se libere el canal de calcio del retículo sarcoplásmico. Al liberarse el canal, ¿sí? El canal de calcio del retículo sarcoplásmico, ¿sí? O sea, voy a hacer de este lado para que vean. Acá tenemos calcio, ¿sí? Al liberarse este canal, cuando está abierto, el calcio va a ir acá. Ambos ahora, sodio está dentro del músculo y calcio también está en el citosol del músculo. El sodio ingresó para hacer la despolarización, ya sea por su receptor nicotínico o ya sea por su canal de sodio. Todo esto es transporte pasivo, difusión simple. Entró sodio por el receptor de acetilcolina y entró sodio por su canal activado por voltaje. ¿Sí? Acá. Este le estimuló a este. Y entró y hizo que haya una despolarización, haciendo que la membrana sea positiva adentro. Entonces, llega un punto que la despolarización es suficiente para que el retículo sarcoplásmico libere calcio. ¿Para qué necesito calcio? Para que se una la troponina C. Y ahí ocurre la contracción, hasta que, gracias a un canal de potasio, el potasio, como ya hay mucha carga positiva aquí, el potasio empieza a salir y se empieza la repolarización. Y acá que yo tengo despolarización. ¿Sí? Entonces, ingresa sodio, ocurre la despolarización. Esta despolarización activa a este receptor de dihidropiridina, que es el que detecta el cambio de voltaje. Entonces, este receptor, al detectar que adentro está siendo positivo, libera al canal de calcio que está en el retículo sarcoplásmico. Entonces, ahora tenemos sodio y calcio liberado en el citosol del músculo y potasio afuera. Entonces, tiene que haber una bomba de sodio y potasio que haga el restablecimiento. Entonces, este sodio va a salir 3 sodios y este potasio que está afuera va a entrar 2 potasios. ¿Sí? Y ahí, ¿qué va a pasar? La membrana adentro va a ser negativa y afuera va a ser positiva. Entonces, este receptor de dihidropiridina entendió que otra vez está negativa adentro y cierra el canal. Entonces, cuando es negativa adentro, este canal se cierra. Se cerró, pero que ya no sale más calcio, ya no sale.
Pero ¿qué pasa? Sigue habiendo calcio acá. Entonces ya ordenamos sodio y potasio. Ahora nos falta ordenar calcio. ¿Y cómo vamos a ordenar este calcio? ¿Sí? Gracias a las bombas de calcio. Que mayoritariamente las bombas de calcio lo que va a hacer es que ingrese calcio al interior del retículo sarcoplásmico y este calcio se una, ¿sí?, aquí a la calcecuestrina. La calcecuestrina es un imán que ataca el calcio que ingresó nuevamente en contragradiente de concentración al interior del retículo sarcoplásmico. Pero las bombas de calcio no solo están en el retículo sarcoplásmico, también están en la membrana plasmática. Entonces, calcio se guardó aquí, pero también salió calcio aquí. También se volvió a poner el calcio en el espacio extracelular. Y este calcio del espacio extracelular, acá se liberó otra vez calcio, y este calcio es el que va a ingresar al interior del nervio. Este calcio que se liberó acá es el que va a ingresar en algún momento en el botón terminal, ¿sí? Va a ingresar calcio, ¿para qué? Para que se libere acetilcolina. ¿Entendieron? ¿No? Y es un ciclo. O sea, no tienen prácticamente inicio fijo. O sea, ahí se reutilizó el calcio, volvió a salir la acetilcolina, se une dos a su receptor, entra sodio, se despolariza, sale calcio. Sí, también. Totalmente. ¡Qué cosa! Quando encerra esse ciclo, né, quando fica musculada, vai mas o que acontece nas câmeras? Quando você tem câmera, quando você vai ficar em todo momento com câmera, e que função aí para ter um falho? Puede fallar acá, en el calcio. En el calcio, ¿por qué? Porque no es solo en el calambre, pero hay enfermedades. El calambre es un proceso de readaptación nomás, pero hay enfermedades que generan hipocalcemia, como las tetanias. Hay poco calcio, entonces, como hay poco calcio, hay que hacer un mecanismo de compensación. Entonces, como el sodio también tiene carga positiva y el sodio es más potente que el potasio, entonces el sodio puede llegar por otro mecanismo a actuar en vez del calcio. Entonces, lo que ocurre es una sobreexcitación de la membrana y lo poco de calcio que hay se libera y es la que va a hacer la contracción. Pero como hay mucho sodio en vez de calcio, entonces es como que el sodio toma su acción ahí principal. Si hay calcio suficiente, el calcio, como tiene carga positiva, regula a la acción del sodio. Pero si no hay calcio que regule el sodio va a ser más o menos toma el papel principal. Entonces dicen, las bombas de calcio, ¿sí?, son para retirar los iones calcio del líquido del citosol después de que se haya producido la contracción. Así evita que la contracción continúe bombeando iones calcio desde las miofibrillas hacia los túbulos sarcoplásmicos, es decir, hacia acá, y puedan eliminarse. También dentro del retículo sarcoplásmico hay la calcecuestrina que también
adapta para sí a los iones calcio. Dice, el complejo troponina-tropomiosina mantiene inhibidos a los filamentos de actina y mantiene el estado de relajado al músculo. Es decir, si no hay calcio liberado, este troponina-tropomiosina mantiene la contracción en estado de reposo. O sea, no hay contracción, el músculo está en estado de reposo. ¿Sí? Entonces, una vez que se libera el calcio, recién puede iniciar la contracción o, dado X casos patológicos, puede ser que el propio sodio accione la contracción, pero no es lo común. Y así.